Damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Carlos Loaiza. Lo tenemos en línea directa, corrijo, no estamos con presencia en nuestros estudios. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Loaiza, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias por su tiempo, ingeniero. Y a criterio de ustedes, no hay un equilibrio en este decreto de excepción y están pidiendo en suma que se levante el decreto. Este análisis, Freddy, obedece a una información que efectivamente hemos procedido a estudiarla en base a la información disponible. Es importante que conozcamos que al momento el Ecuador tiene el índice más bajo de pruebas rápidas diarias, pruebas PCR por cada 1,000 personas. Estamos hablando de 0.29 frente a países como Uruguay que manejan 3.44. Eso también, si lo sumamos en relación al porcentaje de la vacunación de la población, el Ecuador al momento tiene la tasa de vacunación más baja también de Sudamérica. Por lo tanto, lo que hemos venido insistiendo es de que la combinación de las medidas que se están tomando no son las más adecuadas. Hoy, en conjunto con la Federación Médica Ecuatoriana, hicimos una serie de planteamientos y recomendaciones, justamente compartiendo la visión de que en la línea de poder resolver un problema complejo como el que tiene el Ecuador en términos de la pandemia, esto tiene que hacerse escuchando y conociendo las visiones de las diferentes partes. Hemos escuchado la posición de la Federación Médica, ellos también han escuchado la nuestra, y hemos encontrado puntos comunes que han sido presentados hoy a la opinión pública en este acuerdo, en este manifiesto. Lo que como cámaras de comercio de Quito hemos pedido es sin duda el evitar los confinamientos, el evitar las aglomeraciones. Eso es lo que produce este cierre de los fines de semana. Los pequeños comercios tienen una concentración, Freddy, de sus ingresos entre el 40 y el 60%, dependiendo de ellos, los finales de semana. Esto lo que está generando es un deterioro del empleo. Las estimaciones nuestras hablan de pérdidas entre 1.500 a 1.800 millones de dólares a nivel nacional. Quito representa, Freddy, el 40% de ese impacto, es decir, estaríamos hablando entre 600 y 700 millones de dólares entre abril y mayo. Es importante, Freddy, también para que la ciudadanía y la audiencia de tu programa lo entienda. Cuando analizamos las parroquias de la ciudad capital, para usar como ejemplo Quito, y esto lo podríamos utilizar para el resto del país, vemos que las parroquias urbanas en las cuales tenemos los mayores niveles de contagio, está Iñaquito con un 16%, Chillogallo con el 9.6%, Guamaní con el 14%, Quitumbe con el 9.6% y Cotocollao con el 9%. Si tomamos como referencia, Freddy, la información del padrón electoral, tenemos que en Iñaquito existen 68,000 personas mayores a 18 años, en Chillogallo 113, en Guamaní 46,000, Quitumbe 37 y Cotocollao 90,000. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tomamos las tres principales parroquias urbanas de Quito con el mayor índice de contagio, y estamos hablando cerca de 200,000 personas, Freddy, y si a ese grupo, a esa población de 200,000 personas, aplicaríamos pruebas rápidas para poder tener una cobertura de esa zona, estaríamos hablando de una inversión en el mes, Freddy, de 9 millones de dólares, versus los 400 millones de dólares que estamos perdiendo desde el punto de vista de ingresos, de economía, sumado a la pérdida de empleo. Cuando analizamos estas cifras, creo que queda claro de que pueden haber medidas mucho más efectivas, como tratar de una manera con controles mucho más focalizados hacia los sectores de las ciudades del país en las cuales existen estos mayores niveles de contagio. Lo que plantean en suma es una focalización del sistema preventivo de la enfermedad para que en aquellas parroquias urbanas donde mayor velocidad de contagio se detecta, se pueda identificar a las personas portadoras del virus. Sin duda, Freddy, lo que los médicos nos han logrado transmitir es que la pandemia no se va a contener en los hospitales. La pandemia se va a contener justamente desde el punto de vista de la comunidad, de la ciudadanía, y en términos de tener herramientas de diagnóstico y de control y de prevención mucho más eficaces. Ese es el camino para poder conseguir contener esta pandemia. Ahí nos topamos, en cambio, ingeniero Loaiza, con la poca disciplina de grupos ciudadanos que están a lo largo y ancho del país, que no se protegen, no usan mascarilla, no guardan distanciamiento, se aglomeran, etcétera. Y
por esa desobediencia de estas personas, que no son todos, por supuesto, los ecuatorianos, el gobierno se ve en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias como el decreto de excepción que nos limita la capacidad de movilizarnos, de asociarnos, de organizarnos, etcétera. Sin duda, Freddy, es mucho más fácil confinar que controlar, pero la propuesta que nosotros hacemos de tener un control mucho más efectivo permitiría optimizar este control y focalizarnos justamente en los sectores en los cuales se producen este tipo de eventos. Por otro lado, el toque de queda sin duda disminuye o reduce este tipo de reuniones clandestinas, pero consideramos que también se debe balancear el efecto que esto está teniendo desde el punto de vista de la generación de empleo. Nuestras mediciones generan ya el reflejo y el impacto que esto va a tener también en la reducción de la pobreza, en el incremento de la pobreza, en el incremento del desempleo, y ahí nuestro llamado, nuestro exhorto a las autoridades para efectivamente rever esta medida y permitir que los comercios pequeños y medianos puedan abrir los finales de semana y que efectivamente al final de la tarde podamos tener, al igual que de lunes a viernes, el confinamiento que restrinja los encuentros y las fiestas clandestinas. Y en esto coinciden los miembros de la Federación Médica Ecuatoriana, ingeniero Loaiza. Eso fue lo que hicimos público el día de hoy, Freddy. La verdad, creo que esa fue una muestra, una demostración de cómo se tienen que resolver los problemas que el Ecuador tiene. Hicimos algunas reuniones con los médicos y justamente hoy hicimos público este manifiesto porque es importante entender también la visión de los médicos. Es fundamental, como lo hemos venido diciendo en varias entrevistas y en varias publicaciones de la Cámara, de que se tiene que fortalecer el sistema de salud. ¿Y a qué me refiero con esto, Freddy? Porque hasta que el Ecuador pueda tener el mayor porcentaje de la población vacunada, pasarán algunos meses. Si no se toman correctivos ahora, durante los siguientes meses tendremos que volver a los confinamientos si es que no comenzamos a tratar esta pandemia con otro tipo de medidas. La pandemia también reflejó, Freddy, la fragilidad del sistema de salud. Lo que ustedes como medios de comunicación nos presentan día a día de la incapacidad de poder vacunar pequeños volúmenes de población, pequeños números de habitantes, refleja efectivamente la pésima gestión del Ministerio de Salud, por lo que es fundamental fortalecerlo, porque de no hacerlo, efectivamente continuaríamos aún con problemas mayores que no son solamente la pandemia, sino lo que vendrá después de la pandemia, que es también parte de lo que los médicos han hecho público en el manifiesto que lo compartimos el día de hoy. Se ha evidenciado la incapacidad del manejo del proceso de vacunación por parte del gobierno, no ha sido lo más eficiente, no ha sido lo más ágil que la población espera. En todo caso, el gobierno entrante habla de otro tipo de organización, habla inclusive de accionar la base de datos que se utilizó en las últimas elecciones, utilizar los mismos establecimientos educativos que hoy por hoy, al menos en la sierra, siguen vacíos, en la costa también, porque volvieron a clases vía virtual, y utilizar las escuelas, colegios, los recintos electorales en suma para inmunizar a la población muy cerca del lugar donde residen, en función básicamente de la base de datos del Consejo Nacional Electoral. Hay nuevas ideas, pero lo que plantean ustedes es no contener la pandemia en los hospitales, porque está visto que ningún país en el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Hay que salir a enfrentar la pandemia afuera con mayores testeos. Sin duda, Fred, y vacunación. Lo que ya estamos mirando en los países que han tenido los mayores niveles yo diría, de avance en términos de la pandemia, pasa por una estrategia agresiva de vacunación. Lo que usted menciona y lo que el presidente electo Guillermo Lasso ha manifestado en términos de utilizar la base de datos de las últimas elecciones es fundamental. Como sector privado también hemos manifestado nuestra predisposición a incrementar esto con la red de farmacias y la red de supermercados que el sector privado tiene, como ya se está haciendo en otros países en la región, y también a poder aportar en la adquisición y compra de vacunas para los colaboradores de nuestras empresas, para los empleados de nuestras empresas, e inclusive también para aportar para aquellos grupos vulnerables que no pueden tener acceso a la vacuna. Este es el tipo de medida diferente que de alguna manera va a permitir acelerar este plan de vacunación y sobre ello iniciar ya un proceso de reactivación económica.
El tema es descentralizar, sacar del Ministerio de Salud Pública el control de las pruebas PCR, las pruebas de antígeno del coronavirus, así como las vacunas. El problema es la corrupción, ingeniero Loaiza, la corrupción que puede desatarse en el momento en que se descentralice esto y se entregue las vacunas, no exista un control estricto de a quién se aplica la vacuna, se empiecen a vender en el mercado negro las dosis, etcétera. ¿Se ha pensado en eso? La base de datos y la información tiene que estar centralizada, pero el servicio, Freddy, la capacidad instalada para vacunar es donde puede haber, ahí donde está la diferencia, porque necesitamos en el corto plazo tener un incremento exponencial en la capacidad de vacunación. El agendamiento, el control, esto tiene que ser, por supuesto, parte del control que el Estado debe hacer, y para ello ya existen herramientas y tecnologías que fácilmente permitirían hacerlo. No hay que inventar el agua tibia, eso ya existe en el mundo y en otros países, herramientas que se están utilizando y en base a las cuales se permite fácilmente identificar qué personas han sido vacunadas. Otra de las herramientas que ha faltado en el país, Freddy, es poder tener esa trazabilidad de si usted y yo estamos contagiados, qué personas estuvieron alrededor nuestro a través de tecnologías que ya existen, y eso lamentablemente no se pudo efectuar, y eso es lo que permite no tener un control sobre las personas que están infectadas. La calidad de la información, Freddy, también es muy complicado, es muy difícil tomar decisiones con información incompleta o información incorrecta. Por lo tanto, esos son los grandes desafíos para el nuevo gobierno, el contar con información clara, el contar con herramientas que les permitan tener un monitoreo claro de dónde se está aplicando, y por supuesto evitar y garantizar que este va a ser un proceso claro y transparente en el cual nos alejemos completamente de las prácticas de corrupción y de opacidad que han sido la constante durante este periodo de pandemia. ¿A qué atribuye usted, ingeniero Loaiza, el hecho de que el gobierno no descentralice el testeo y la vacunación? Yo creo que lo superó, la pandemia superó la capacidad del Ministerio de Salud para poder enfrentar esta pandemia. Pero con mayor razón buscar ayuda en el sector privado, que está deseoso de participar, ha ofrecido de manera reiterada su apoyo, su colaboración, su logística. Sin duda, lo que usted menciona es correcto, siempre existió de parte nuestra esa predisposición. Y bueno, ya estamos en los últimos días del gobierno, creo que no deben descansar. Ellos gobernarán el Ecuador hasta el 24 de mayo, aún faltan 19 días que son muy importantes, pero faltan algunos días y son fundamentales estos días para evitar efectivamente que la pandemia como tal siga avanzando. Las puertas del sector privado están abiertas justamente para apoyar y colaborar en todo lo que podamos, porque sin duda este es el principal problema y desafío de todos los ecuatorianos. Ahora, ustedes, los sectores productivos, las cámaras de comercio junto a la Federación Médica, han encontrado puntos de coincidencia para hacer este planteamiento. El órgano que ha recomendado esto es el COE Nacional, el presidente lo acoge, ha emitido un decreto de excepción que estará vigente, si no me equivoco, hasta el próximo día 20 de mayo. Y lo que están pidiendo ustedes en suma es que se modifique o que se levante de una buena vez este decreto. Que se modifique y que se acoja justamente las sugerencias y las recomendaciones de los médicos, y que también se consideren las propuestas y las recomendaciones del sector privado. De no hacerlo, efectivamente, no estaremos atacando el problema a raíz, que es justamente el poder contener de una manera mucho más inteligente esta pandemia, y por supuesto tener todas esas herramientas de diagnóstico. Hay algo muy importante, Freddy, que nos estamos olvidando en términos de la corresponsabilidad, que es lo que plantean los médicos: trabajar efectivamente con los líderes barriales, proveerles de herramientas, proveerles de insumos para que dentro de las comunidades, dentro de los barrios, podamos contener y protegernos. Ahí la campaña de comunicación que el gobierno debería emprender es fundamental. Esos son el tipo de propuestas y recomendaciones que tanto la Federación Médica como el sector empresarial ha planteado el día de hoy. Quizá es un poco tarde pedirle esto al gobierno que está por salir. Restan apenas 18 días para que finalice el gobierno. Han hecho esta gestión, se han aproximado a las futuras autoridades del Ministerio de Salud del gobierno entrante para plantear de manera sustentada, como lo hace, con tasas de vacunación, tasas de testeo en el país.
Lo hemos hecho, el mismo comunicado que hoy lo hemos hecho público, lo estamos dirigiendo ya al señor presidente electo de la República, al vicepresidente de la República también, de manera de poder conformar y apoyar en la construcción de los planes y las propuestas que efectivamente ellos han tenido. Algo que fue importante destacar, Lenin, es que efectivamente hemos sugerido la conformación de una mesa técnica, de una mesa de expertos, donde efectivamente allí se incorporen a los médicos, al sector empresarial, medios de comunicación, justamente para en conjunto apoyar al gobierno nacional, al nuevo gobierno nacional, en la construcción de un plan efectivo que permita a partir del primer día del gobierno acelerar y corregir los problemas que lamentablemente no se ha podido hacer durante este gobierno. Se está considerando, o mejor dicho, se debe considerar también que, al igual que el resto del mundo, el Ecuador está supeditado a la entrega programada de las vacunas contratadas con las diferentes farmacéuticas. Mire usted que ahora nos topamos con el anuncio del ministro de Salud de que, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se puede extender el número de días entre la primera y la segunda dosis. Y yo me atrevo a pensar que este anuncio se hace porque ya hay un desfase en la llegada programada de las vacunas al país. Eso es, por esa la necesidad, Freddy, de que efectivamente se tomen estas medidas complementarias, porque existe el riesgo por la falta de disponibilidad de vacunas, de que efectivamente tome más tiempo de lo previsto, pero de allí la importancia de tomar estas medidas complementarias y de contención y de diagnóstico que permitan, hasta que tengamos las vacunas disponibles para poder aplicar a la mayoría de los ecuatorianos, efectivamente poder controlar y contener a esta pandemia. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son los argumentos basados en cifras, en datos que plantean las cámaras de comercio del país, la Cámara de Quito fundamentalmente, junto a la Federación Médica Ecuatoriana, haciendo un pedido para que se modifique el decreto de excepción y se permita el trabajo en fines de semana para no matar la economía y tener una acción más eficiente frente a la pandemia. Ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy, a ti por la invitación.